El primer encuentro formal de la Peña por un Mejor País, un encuentro bastante distinto a los anteriores, aunque en el de diciembre no hubieron ya tanto protocolo, pero yo creo que por primera vez en este encuentro nos podemos ver los rostros sin mascarilla, la gran mayoría. O sea que se empiezan a ver las sonrisas de cada uno de ustedes y es un poquito más agradable ver a Martín sonriente que con el turbante en la cara tapado. O sea, yo creo que hoy retomamos el tema de lo que es la esencia de la Peña por un Mejor País. Hoy retomamos el tema de los debates, de los análisis, y yo creo que tenemos un primer tema muy importante que está sobre el tapete en la República Dominicana, que es el de los fideicomisos. Hemos tratado que dentro de tanto talento que hay al interno de la Peña, 4 grandes profesionales que tienen un mejor atributo, y es que también son peñistas, puedan venir a, más que debatir, a compartir sus pareceres sobre este tema, del cual ya todo el mundo cree que puede hablar. El problema de la sociedad que vivimos hoy en día es que a partir de las redes sociales todo el mundo opina, todo el mundo emite juicio, y en estos días yo escuchaba al rector de la universidad que decía que una persona que se graduó hace 10, hace 15, hace 20 años, no necesariamente ya tiene los conocimientos para hablar de los temas ni siquiera de los que estudió, sino que mantiene una formación constante y una actualización constante de los temas. Entonces vamos a pasarle la palabra a mi amiga Catherine para que pida un fuerte aplauso. Que no solo es una gran comunicadora, una gran mujer, sino que también es feminista. Gracias a la Universidad Nacional Tecnológica Ureña, gracias a cada uno de los voluntarios de la Peña que siempre cooperan para que esto se pueda dar. Gracias, Gina Almonte, por tu apoyo siempre. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, amigos de la Peña por un Mejor País. Qué bueno es verlos a todos, abrazarnos, además en un espacio de construcción, un espacio de aprendizaje, un espacio de diálogo y de unidad en la diversidad, que es la frase con la que yo creo que nos encontramos una y otra vez. Hoy yo vengo, como quien dice, a hablar muy pero muy poco. Hay un panel muy interesante, caballeros. Para mí en principio es un honor estar moderando esta conversación, que tal y como dice Jorge es muy pertinente. El fideicomiso ha estado, pienso yo, si no en la totalidad de los periódicos recientes y en la panorámica informativa, yo no voy a decir en el 100%, pero casi quizás en un 90% en los últimos meses. Sabemos que evidentemente el fideicomiso de Punta Catalina fue uno de los elementos que arrojó mayor interés. Eso ocurrió en septiembre y yo quiero, caballeros, además de presentarlos de manera formal, iniciar quizás sobre el momento en el que estamos. ¿Cuál es el momento en el que estamos sobre este debate? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Y quizás hablar sobre el marco teórico que da espacio a estas interrogantes del día a día, que tal y como dice Jorge son muy oportuno que las sacaremos desde la perspectiva del conocimiento y no desde la especulación. Tengo el gusto de presentar a Sigmund Freud, también a Manuel Fermín Cabral, Andrés Van der Horst y Rafael Dixon. Voy a leer brevemente reseña. Ustedes todos me conocen y no quiero que también nos hagamos una introducción demasiado extensa, pero vale la pena que digamos que Sigmund Freud es el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, egresado de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra de la carrera de Derecho, es doctorando de Ciencias Jurídicas y de la Universidad, en la Universidad del Externado en Colombia. Cuenta con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de París y una especialidad en Telecomunicaciones por el Instituto de Administración de las Telecomunicaciones de Canadá. Es profesor de grado y posgrado en las asignaturas de Derecho. También es autor de varios libros. Rafael Dixon Morales, abogado en ejercicio, consultor y asesor legal en el ámbito público y privado, egresado también de la Pucamaima en Derecho, doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano, maestría en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios de las Universidades Savoye y Pierre Méndez, certificación de Alianzas Público-Privadas. También tiene su despacho jurídico, es socio
de DMAC, profesor de Derecho Administrativo, autor también de diversas publicaciones. En el caso de Manuel Fermín Cabral, a mi derecha, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, posee maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca en España, investigador asociado de la Fundación Institucionalidad y Justicia por el área de Derecho Constitucional. Andrés, te brinco. Yo iba a respirar un chico, decir, Andrés Vanderhorst, bueno, yo no voy a decir la fecha de nacimiento. Importante decir que en el caso de Andrés, ha sido profesor titular de temas de estrategia, competitividad y microeconomía, asesor económico del Ministerio de Industria y Comercio, equipo negociador de CAFTA, en fin, viceministro también de Planificación y Desarrollo y de Industria y Comercio en la administración anterior. Caballeros, buenas tardes. ¿Quién empieza? Yo voy a ser muy democrática y por lo tanto le voy a dar la palabra al más joven del panel. Bueno, el más joven te lo voy a creer, lo que el menos ilustrado, sí. Señora, yo primero agradecer a la Peña por la invitación. De verdad, Jorge, te felicito porque el poder de convocatoria que tienes es de calidad. Así que te felicito y bueno, me siento muy regocijado de estar aquí. Como todo el mundo sabe, todo el mundo me conoce, no soy abogado y estoy rodeado de abogados. Por lo tanto, hago el disclaimer para cualquier metida pata que haga, ustedes sean indulgentes conmigo. Así que voy a hacer quizás una breve historia de lo que es el fideicomiso, ponerle contexto, antes que los doctores hablen con propiedad. Resulta que el fideicomiso tiene más de 2000 años en el mundo. Nace en el contexto del Imperio Romano. Y se da por una razón muy particular, y es porque en ese momento la mujer no tenía ningún derecho, la familia no tenía ningún derecho, y no existía socialmente. Entonces se da la particularidad de que cuando se necesitaba hombres que salieran a las batallas de 7 u 8 años, el hombre se lo dejaba a un compadre y el compadre lo engañaba, o hacía cualquier cosa con su finca, con su propiedad. Eso generaba un problema social. Y desde el punto de vista de la política, eso generó en ese momento una necesidad de legislar para buscar resolver ese problema. Y bueno, y los romanos, eso me cuentan los doctores, pueden corregir, pueden mirar en el plan, desarrollan un instrumento legal para darle seguridad a esa persona de que pudiera irse sin problemas y que eso le dejara, esa administración de esos bienes se lo dejara de manera íntegra y que fuera con tranquilidad. Por lo tanto, ese soldado se convierte en el fideicomitente que vemos hoy dentro de un instrumento que se llama fideicomiso, que no es más que traspasar a una tercera persona con credibilidad y capacidad gerencial y de alguna manera administrativa y fe pública la administración de sus bienes. Entonces, se genera así entonces todo lo que es la idea del fideicomiso, que luego ellos expondrán cómo se convierte en el trust americano, cómo el trust americano es parte integral del desarrollo económico de ese país, y cómo en Latinoamérica ya hace 100 años, a través de una figura en Panamá, se genera el fideicomiso como conocemos hoy en la República Dominicana. ¿Qué resulta? Que la República Dominicana hasta hace 10 años no tenía esa figura. Y por una razón muy particular, desde el punto de vista de la política de desarrollo hipotecario, cuando se quiere legislar a favor de eso, se dan cuenta que no hay un instrumento, que lo hay en Colombia, que lo hay en México, que lo hay en Panamá, que lo hay en Perú. Entonces ahí es donde la ley de desarrollo hipotecario introduce el fideicomiso. Y se da en un contexto de un crecimiento económico bastante particular, donde ese proceso de aceleración de la economía hace que el fideicomiso se constituya en algo aceleradamente usado. Y dentro del fideicomiso, existen muchos fideicomisos, no solamente el fideicomiso de desarrollo hipotecario, el sucesoral que hablaba del tema de los soldados en Roma, sino también que se da el fideicomiso público, porque en los estados, en los países, se dan cuenta de que hay muchos bienes heredados y que hay que
ponerlo en una administración separada. En la República Dominicana nosotros hemos legitimado ese accionar con un fideicomiso que ya tiene 8 o 9 años, que es el fideicomiso de rebelión. Entonces, la legislación de nosotros, si bien es cierto una legislación incluso desde el punto de vista comparado, una legislación bastante moderna, no menos cierto que el instrumento a nivel general lo conocemos muy pocos y ha sido tema de debate en los últimos días porque este gobierno, al darse cuenta de la necesidad de apalancamiento financiero no tradicional, comienza a utilizar dos mecanismos que son bastante modernos y que son muy utilizados en Latinoamérica. Un mecanismo que es la asociación público-privada, aquí tenemos a su director, que además de todo también es profesor de Derecho, administrativo, etcétera, o sea, que es de ventaja, y el fideicomiso. Entonces, en ese contexto se ha dado la necesidad de utilizar esa figura, que como vuelvo y digo, no es una figura exclusiva de la República Dominicana, y menos el fideicomiso público, que se utiliza desde hace muchos años, lo utilizan países incluso como Cuba. No sé si ustedes sabían que Cuba tiene más de 40 fideicomisos, pero tiene México que tiene más de 800 fideicomisos públicos, lo tiene Panamá, lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, lo tiene Argentina. Y en el país lo hemos comenzado a utilizar con eficiencia y el Estado ha determinado que una serie de bienes, entre ellos plantas termoeléctricas y destinos turísticos, se generen a través del fideicomiso porque eso le da la certidumbre de que se va a manejar eficiente y eficazmente y también no pasa a ser manos privadas porque no hay capacidad de que eso se privatice. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos ahora en este proceso de discusión. Se ha abierto una discusión con el Consejo Económico y Social a propósito del análisis del fideicomiso de Punta Catalina, como ustedes saben, y el Estado y el Gobierno se dispone, como bien dijo el Presidente de la República el pasado 1 de marzo, de introducir al Congreso una ley que va a ser la primera en Latinoamérica. No hay ningún caso en Latinoamérica donde haya un fideicomiso público. Perdón, una ley de fideicomiso público. No la hay. Los fideicomisos públicos están dentro del marco regulatorios, diríamos, del Código de Comercio o de otros códigos o una normativa, pero no hay ley de fideicomiso público. Sin embargo, en el contexto que estamos, se va a conocer una ley de fideicomiso público. Entonces, dentro de ese marco, yo creo que este tipo de discusión son importantes, pero no solamente a este nivel, sino que creo que también se hace necesario llevarlo a otros niveles, porque más de 250.000 familias a nivel nacional utilizan el fideicomiso público, perdón, el fideicomiso normal, no necesariamente público, pero el fideicomiso inmobiliario, que ha representado más de 250.000 soluciones habitacionales, es a través de la figura del fideicomiso, y muchas personas que quizás pagan 10 o 15.000 pesos en un alquiler, están utilizando el fideicomiso y quizás no lo saben. Entonces yo creo que es una figura, para terminar esta parte introductoria, una figura sumamente noble, innovadora, una figura que ha generado muchos beneficios, pero que tampoco es la panacea. Yo siempre hago la comparación entre el fideicomiso y el préstamo. Hay préstamos que son malos, pero la mayoría de préstamos han resuelto grandes problemas de desarrollo económico. Es como usted lo estructure y como usted lo utilice. Así que, de nuevo, las gracias. Espero que no me apabullen los demás en sus conocimientos. Espero haber aportado un granito de arena en esta discusión. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que es importante también que le comentemos a la audiencia cuál va a ser el formato que vamos a tener, lo pasé al principio, por lo cual les comento, la idea es que cada uno de ustedes nos digan en qué momento creen que estamos, de una manera breve, después pasamos a una ronda quizás de preguntas directas, más que preguntas son exposiciones de temas, y queremos que todos, de una manera u otra, participen al final, los que quieran hacer preguntas. No es el momento adecuado, además el espacio nos lo permite, y creo que esto va a sumar también mucho a la calidad del debate que podamos tener hoy. Les digo de entrada que el más organizado de todos ellos es Rafael Pucho.
en el grupo hoy, él fue el que dijo, mira, lo vamos a hacer así, Rafael, no seguro, sí, nadie se opone. Rafael, con tu permiso, yo voy a pedirle a Sigmund, porque me parece que ha sido oportuno cuando Andrés habla sobre el panorama general, el principio, de dónde viene todo esto. Y yo creo que también está sobre la mesa un plan al que todo el mundo en la República Dominicana de una manera u otra le está apostando, y es al proyecto de Pedernales. Es el sueño de muchos dominicanos, por no decir de todos los dominicanos. ¿Qué dominicano no puede querer que el sur se desarrolle? Y yo creo que bajo esa premisa hay que entender por qué el gobierno del presidente Abinader, por qué la Dirección General de Alianzas Público-Privadas ha considerado que el fideicomiso es el mejor modelo para desarrollar a Pedernales y al sur del país. Primero, muy buenas tardes. Gracias a la Peña, Jorge. Y yo quiero aclarar que Jorge dice, cuando presenta los perfiles, dice algo importante es peñista. La verdad que el país es de peñista, ya que tiene esa peña, es la peña popular que tiene el país. O sea que yo creo que a mí ni siquiera hay que aclararlo. Definitivamente el trabajo que está haciendo, te felicito muy bien, y gracias a Catherine por participar el día de hoy con nosotros. Y agradecer también a nuestros colegas que están aquí, dos de los abogados de derecho público más talentosos que tiene el país, que son Manuel y Rafael Dixon, y el experto de fideicomiso, que ya es Andrés Van der Bosch. Miren, como ya Andrés hizo ya todo el trayecto, ¿verdad? Y nos puso al día de 2000 años en 5 minutos, una buena espectacular. 140 caracteres. Bueno, y para llegar a la pregunta de Catherine, sí, se abrió un hilo. Para llegar a la pregunta de Catherine, la verdad que nosotros, en el caso particular, nos han puesto en una situación compleja. ¿En qué sentido? Yo ahora soy el privatizador, el que voy a entregar los bienes del Estado, el que estoy regalándole a los empresarios todos los activos públicos, y se ha mezclado esta bomba entre los fideicomisos y la alianza público-privada y la satanización que existe en algunos sectores que ni siquiera comprenden realmente la figura. Nos han puesto en una situación en la cual tenemos que estos escenarios que se han creado, utilizarlo en mayor medida para tratar de sensibilizar un poco y explicar cuáles son las bondades de esta figura del fideicomiso, utilizado como vehículo principal en proyectos de alianza público-privada en lo que a nosotros nos concierne. Nosotros, desde que fuimos designados, tenemos ya 1 año y medio en una labor muy intensa de tratar de explicar a la opinión pública, en sectores académicos, profesionales, en gremios empresariales, de todo tipo, cuáles son las bondades de la alianza público-privada. Porque, sin lugar a dudas, es una ley que recién cumple sus 2 años, pero que no ha existido todavía un solo proyecto que haya nacido de esa ley, que tenemos la particularidad de que al año ya le sometimos una modificación porque encontrábamos que había áreas de mejora que teníamos que implementar, y que entonces nos explota toda esta bomba mediática en la cual nos hace, nos da la razón de que tenemos que reforzar esa labor de sensibilidad sobre el tema de las alianzas público-privadas y el fideicomiso. ¿Por qué Pedernales el gobierno del presidente Luis Abinader decide utilizar la figura del fideicomiso como modelo, como vehículo para desarrollar una alianza público-privada, para desarrollar un nuevo destino turístico, el cual será el que generará más impacto social en toda la República Dominicana, sin lugar a dudas, sin hablar de la región sur? Es de todo sabido que nosotros tenemos el gobierno dominicano tiene más de 15 años luchando con la titularidad de esas tierras, por situaciones que todos conocen, que no vale la pena abundar. El Estado dominicano tuvo que luchar bastante para poder lograr que, en principio, poder recuperar la titularidad de un activo sumamente importante para el gobierno dominicano, que son alrededor de 367 millones de metros cuadrados, que incluyen el Parque Nacional Jaragua y la famosa playa de Bahía de las Águilas. Visto eso, el presidente decide que, o sea, después de muchas discusiones y después de muchos meses de análisis con expertos en la materia, ¿cuál es la mejor manera de dinamizar esto, de llevar a cabo este proyecto a corto y mediano plazo, sin tener que esperar lo que típicamente toma desarrollar un proyecto turístico de esta naturaleza? Casa de Campo tomó 25 años, ha tomado 30 años, 40 años por ahí. Punta Cana
tiene más de 20 años. Capcana acaba de cumplir 20 años y no está desarrollado en el 15%. Y el sur no podía esperar. El sur no podía esperar que nosotros estableciéramos o implementáramos un modelo de negocio en el cual comenzáramos a comercializar la tierra, que era también muy cuesta arriba, explicarle a la sociedad dominicana cómo luego de 15 años nosotros haber luchado por esa tierra íbamos a ponerla en venta. O sea, eso no se iba a entender. Entonces, ¿de qué manera nosotros podíamos crear una figura en la cual el Estado dominicano aportara ese activo tan importante, que no se desprendiera de esta y se abriera a la posibilidad de captar capital privado para poder desarrollar en un mediano plazo este proyecto? Y la única manera que nosotros identificamos que podía hacerse era a través del fideicomiso. Y por eso se crea el Fideicomiso Pro Pedernales, con la finalidad principal de que el gobierno dominicano haga los aportes necesarios, principalmente de la tierra y algunos aportes económicos, para impulsar el desarrollo económico de esa región. Y abriéndonos al capital privado para captar cerca de 1.300 millones de dólares en la primera fase, pudiésemos entonces encender ese motor que se requiere para el desarrollo de esta primera fase. Si nosotros no hacíamos eso de esa manera, lo que íbamos a esperar que los inversionistas llegaran cuando entendieran que era el momento indicado para invertir en Pedernales. ¿Y cuándo iba a hacer eso? Bueno, no se sabe. Cuando las circunstancias así lo establecieran, cuando tuviéramos una frontera segura, posiblemente, cuando tuviéramos un aeropuerto recibiendo turistas, pero ¿cómo? ¿A dónde lo iban a recibir? ¿En qué capacidad hotelera? Cuando tuviéramos infraestructura vial que conectara Santo Domingo con Pedernales, que no existe de manera eficiente, ¿cuándo iba a ocurrir? Entonces, eso no iba a tomar posiblemente 15 o 20 años. Y la región sur del país no iba a esperar eso. Entonces, el fideicomiso es un vehículo versátil, es un vehículo que nos permite a nosotros, primero, nos da la protección jurídica, es transparente, nos da la posibilidad de crear un gobierno corporativo en el cual el Estado dominicano pueda sentarse con el sector privado e implementar todo lo que es el proyecto en base a los estudios, al master plan que hemos identificado. Entonces, por eso, el hecho de que se ha iniciado una campaña mediática por sectores interesados con el tema del fideicomiso, principalmente de Punta Catalina, que de una manera u otra ha tocado por coletazo el Fideicomiso Pro Pedernales, que está en el Congreso, en el Senado, esperando ser aprobado el contrato y esperamos que sea aprobado en los próximos días, nos obliga a nosotros entonces comenzar a explicarle a la sociedad dominicana las bonanzas del fideicomiso y específicamente por qué para el caso de Pedernales es la única manera mediante la cual podemos llevar desarrollo social, empleos y avances a una región tan deprimida como la región sur del país. Gracias, Sigmund. Creo que ya hablando sobre lo que tenemos desde la perspectiva de la pertinencia o no del modelo y habiendo explicado qué es fideicomiso y este asunto, creo que es bueno que pasemos a tema regulatorio, a tema de normativa general. Hasta ahora todo pinta bien, ¿no? Una cosa es la voluntad, una cosa es lo que queremos hacer, qué nos ha explotado en manos. Yo creo que es bueno que Rafael nos comente desde la perspectiva del marco regulatorio, con qué se cuenta en la República Dominicana. Andrés hacía una precisión, pero es bueno que ampliemos sobre este particular, Rafael. Gracias, Catherine. De más está agradecer, ¿no?, a Jorge y a todo el evento de la Peña. Yo creo que actividades como esta es lo que construye a la sociedad y lo que se requiere. O sea, esta es una actividad que hace patria. Yo creo que felicidades, Jorge, por esto, porque en un momento con este tema es necesario la concientización, porque se desvirtúan muchos aspectos. Y yo en esta primera introducción quisiera hacer 2 o 3 ideas fundamentales desde el punto de vista regulatorio, porque se ha dicho y ya se ha explicado, o sea, el fideicomiso en modo alguno implica privatización. Yo no voy a entrar en eso, pero eso es importante que quede claro en la mente de las personas. En segundo lugar, se ha hablado de que no es posible establecer fideicomisos públicos, porque o sea, se ha discutido, se ha señalado. Miren, a diferencia de lo que ocurre con el sector privado, la administración pública solamente puede realizar lo que la ley le permita. Y yo sé que el profesor Manuel va a abundar sobre eso, no me voy a extender al respecto y va a explicar todo eso. La administración pública está
ligada al principio de juridicidad. Ahora, ¿qué tiene nuestro ordenamiento jurídico y por qué no se puede cuestionar la legalidad de los fideicomisos públicos que existen? Todos. Primero, porque hay disposiciones legales incluso que permiten al Estado formar parte del fideicomiso. Desde la ley de fideicomiso, la ley 189/11, sin crear una estructura regulatoria del fideicomiso público como potestad de la administración, es decir, como regulación y estructura organizativa de la administración, establece en sus artículos 134 y siguientes la posibilidad de que el Estado aporte fondos públicos para los fideicomisos de vivienda de bajo costo. O sea, ya hay una previsibilidad legal de que la administración pública puede formar parte de fideicomiso. Hay otra serie de leyes, está la ley de residuos sólidos, que también establece un fideicomiso concreto. Yo creo que es la mejor ley que regula el fideicomiso porque toma algunos aspectos de fondo. La ley de alianza público-privada también establece un tipo de particularidad. Es decir, no puede cuestionarse de que los fideicomisos públicos que existan y aquellos que se puedan crear dentro de la potestad de organización que tiene la administración, pueden ser discutidos su legalidad. Yo creo que hay elementos de mejora desde el punto de vista práctico y regulatorio, porque, ¿y cómo se regula? Voy entrando. Número uno, en aquellos casos donde la ley permite esa posibilidad, bueno, ya hay una ley donde ha autorizado a la administración pública a dictar o a constituir fideicomiso. Ahora, cuando no hay, entonces ahí viene la figura, el fideicomiso al final es un contrato. La administración pública puede realizar contratos. Lo ideal hubiese sido, señor, nosotros hemos vivido una transformación del derecho administrativo a raíz de la Constitución del 2010. Entonces hay muchas cosas que se van construyendo a raíz de esta Constitución. Entonces la regulación no puede establecer todos los elementos. Pudo haber estado en la ley de compras y contrataciones, es decir, la administración pública puede suscribir contratos de fideicomiso. No lo hizo porque la concepción de esa ley fue en otro contexto. Simplemente fue para dar cumplimiento al DERECAFTA. Entonces, no hubo un análisis de fondo. Pudo haber estado, debió haber estado también establecido en la ley de organización administrativa. La ley 247 no se incluyó, ni siquiera se reguló la posibilidad de crear empresas públicas de manera concreta. Es decir, se pudo haber establecido esa potestad del Estado más genérica, más general, donde entonces cualquier ente de la administración pública, bajo ciertos elementos, pudiera incorporar fideicomiso público. Hay algunos que eso no está en discusión, como los ejemplos que hemos comentado a continuación. Hay otros que debería existir esa norma general que permita a cualquier entidad, bajo ciertos supuestos, a establecer fideicomiso público. ¿Qué otro elemento fundamental? El objetivo y el fin. Es decir, el fideicomiso público, ¿por qué es público? Porque está vinculado a una misión o a un objetivo de interés social, de carácter público. Entonces, esa parte es fundamental que la normativa general debería de regular. Y luego ya se debe de generar una discusión de algunos aspectos que debe contener la figura. ¿Qué queremos como sociedad? Y eso se ha regulado de diversas formas en varios países. Es decir, queremos que eso vaya a un régimen de contratación pública estatal. Si la mayoría de los países está excluido, pero es una discusión que se debe dar. ¿Queremos que esto vaya o no al régimen de deuda pública? Una discusión que se debe dar. Debe del Estado, de manera general, a través de su normativa, establecer estos elementos. Y yo creo que esa es la parte fundamental que queda. ¿Cuáles van a ser los controles de transparencia? ¿Cuáles van a ser los controles? Me refiero a la regulación pública del Estado, porque al final hay un aporte, hay una transferencia de un patrimonio público a un patrimonio fideicomitido, es decir, a una fiduciaria. Incluso se debe de establecer con claridad cuál es el alcance del deber fiduciario de la fiduciaria cuando es un fideicomiso público. Hay un deber fiduciario genérico, pero cuando hay un fideicomiso público, pues el deber es mayor. ¿Por qué? Estamos hablando de recursos públicos.
O sea, es distinto cuando son recursos privados. Entonces, son elementos generales. Y yo voy a concluir con la tercera idea. ¿Por qué son buenos y efectivos los fideicomisos públicos? ¿Y por qué son necesarios? El fideicomiso es un instrumento financiero, de gestión financiera. Y tuvo su origen, principalmente en México, a raíz de una de las crisis económicas, y esa fue la forma de la administración pública que requiere financiamiento, agilidad, una estructura ágil, con transparencia, con garantía, con un régimen regulatorio robusto. ¿Cómo se van a administrar esos recursos públicos? ¿Y por qué es fundamental? Porque al tú segregar ese patrimonio y dedicarlo exclusivamente a un objetivo y a un fin público, el caso, voy a poner el ejemplo del tapete, Punta Catalina, o sea, eso se va a dedicar exclusivamente a gestionar todo ese tema, o el de vivienda pública, o el de RD Vial, o sea, al segregarlo, no hay forma de que tú desvíes, estoy hablando en sentido técnico, ¿no? No hay forma de que tú desvíes el uso de esos fondos a que no sea para cumplir los objetivos y los fines por el cual se ha creado ese fideicomiso. Y yo creo que esto es una primera parte introductoria para generarnos, pues, debate y preguntas y comentarios. Gracias, Rafael. Manuel, ya desde la perspectiva de esta normativa, de esta regulación y de la ley, sabemos que en este momento, por ejemplo, el caso del fideicomiso de Punta Catalina está en el Consejo Económico y Social, se envió una comunicación desde el Poder Ejecutivo en donde se le pide a todos los sectores allí representados que hagan sus comentarios. Se habla de que el instrumento es válido. Yo creo que hay quizás un acuerdo más allá de lo que pueda ser no la buena política, sino la politiquería, en que el fideicomiso es un mecanismo del que se ha hablado mucho. Incluso he visto a connotados abogados de la República Dominicana que pertenecieron a la administración anterior que han hablado de teoría en la República Dominicana, incluso fundamentado en la primera ley de bancos, la primera ley de comercio. Ahora, desde la perspectiva de lo que se puede aportar en ese Consejo Económico y Social, en mecanismos de ley, en nuevas características que se le pueda dar para llevar más claridad, para dar también, ¿cómo es? Mientras más claridad, más amistad. Pues así. Gracias, Catherine. Y pues muchas gracias a la Peña, ¿no? Yo particularmente me siento pues muy honrado de estar aquí compartiendo este panel con grandes amigos, el caso de Catherine que conozco ya de hace un buen tiempo, y Rafael, Andrés, ¿no? Y mi querido amigo, pues, colega, ¿no? También del derecho público, Sigmund. Miren, bueno, y destacar, ¿no? a Jorge, ¿no? El empeño, el énfasis que pone en actividades como estas, que son tan interesantes, pero tan necesarias para discutir temas trascendentales como estos, que el hecho de que se haya armado esta discusión, esta cuestión, ¿no? con ocasión esto de Punta Catalina, no es malo. Yo creo que eso es lo que ayuda, ¿no? a que instituciones como esas pues puedan fortalecerse. Y en el caso del fideicomiso de Punta Catalina, con la manifestación de voluntad que hace el presidente a través de un decreto que manda a crear, a constituir ese fideicomiso, pues bueno, estallan las alarmas porque es un activo pues con muchos cuestionamientos, una historia, un pasado bastante cuestionable. Entonces, bueno, eso pues, hace sonar las alarmas. Y lo primero que se habla es, ¿no? de esto de la privatización, que verdaderamente no tiene razón de ser, siquiera desde el punto de vista científico de lo que son las privatizaciones, que obviamente siempre van a estar atadas a ese discurso de izquierda, de estatizaciones, nacionalizaciones que se dio con motivo de esos grandes conflictos luego del consenso de Washington, que mandaba a que el Estado pues saliera, dejara de ser un Estado empresario, ¿no? y pasara a ser más un Estado regulador.
Y en cierta manera nosotros hemos adoptado parte de eso, porque, y aquí hay que hablar de este aspecto, que es del principio de subsidiariedad. ¿Cuándo el Estado interviene en un mercado? Bueno, pues interviene cuando el mercado no da soluciones efectivas, ¿no? De esas que se demandan, ¿no? En aras de garantizar el interés público. Y ahí empieza el problema de Punta Catalina. Yo lo decía en algún momento, si hay un sector que estaba en plena capacidad de ofrecer una solución al tema de la generación, históricamente lo ha hecho, es el sector privado. Desde el 90, con esa ley de incentivos a la generación eléctrica, pues en definitiva República Dominicana no ha tenido o no tiene ya problemas de generación per se. De hecho, antes de finalizar la gestión del presidente Fernández, estaba en marcha una gran licitación en Manzanillo de generación de unos 1.200 megavatios, que participaron 33 empresas, todas con muchísimo capital y sobre todo solvencia para desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Y en esa lógica, en ese modelo, pues el Estado no ponía un peso, pura y simplemente pues le daba un PPA, y eso era pues el corazón de un project finance, y con eso pues los desarrolladores podían conseguir el financiamiento y desarrollar finalmente la obra, en este caso las plantas. Y eso es lo que manda la subsidiariedad. El Estado no tiene por qué intervenir en esto. Pero aquí se adoptó luego, en la administración siguiente, de manera errada, que el sector de generación no estaba en capacidad de asumir ese proyecto. Y eso era una total falsedad. Quizá el interés era otro, pero ya eso no me corresponde a mí, eso sería otra peña, ¿no? Y bueno, ciertamente una peña larga, ¿no? Quizá el interés era otro, pero la verdad es que no había necesidad de eso, no había ninguna necesidad de eso. Y ahí está el principal problema. Y aquí está, hay gente que sabe mucho de eso, que está por ahí atrás escondido, que yo lo estoy viendo, se están riendo. Susana, que está ahí atrás. Que sabe mucho de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, Punta Catalina, pues nada, ¿qué es Punta Catalina? Punta Catalina es un activo, no es una empresa. O sea, es simplemente un activo que se ha establecido su titularidad en un organismo autónomo que es la CDE. La CDE, pues es la que tiene Punta Catalina con base a una ley poco estudiada, poco analizada, que es la ley 394-14. Esa ley es fundamental para entender cómo funciona, cómo opera Punta Catalina. Punta Catalina entonces opera como lo que es, ¿no? Un activo, pero opera, en este caso, teniendo a CDE su vehículo legal de funcionamiento, de operación. Entonces, CDE es una empresa generadora a la luz de esa ley, que también, es importante decir, hace una dispensa especial en lo que es el deber de licitar los contratos de energía a cargo de las distribuidoras. Y también le da la categoría de generadora, le da esa concesión definitiva por ley a la CDE. Y digo esto de la concesión definitiva porque la generación eléctrica es una actividad sujeta a una habilitación especial, a algo que se llama la concesión, y en este caso no es el clásico, no es el contrato de concesión que vimos en que ya está, que es algo desaparecido en esa parte, ¿no? del artículo 46 de la ley 340-06, la ley de compras y contrataciones, que ahora pasaría a ser las APP. Estoy hablando de esa concesión como habilitación, que ahí es realmente el gran desafío que tendría un fideicomiso, que hemos de reconocer, y es algo incuestionable, que carece de personería jurídica, y en tanto que carece de personería jurídica,
pues no pudiera en principio ser titular de una habilitación. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene en este caso ese fideicomiso en particular, que no lo tienen otros, el caso de RD Vial, que no está sujeto a una actividad regulada, ¿no? que precise de una autorización. Y yo creo que ahí es importante, ¿no?, resaltar el consenso que hay en un marco regulatorio, de que exista un marco regulatorio, ¿no? Y yo creo que ahí hay que, pues, aplaudir la rápida intervención del gobierno y decir, bueno, vamos a someter un proyecto de ley, porque si se generan dudas, cuestionamientos, algunos válidos, otros obviamente interesados, ¿no?, y sin ningún sentido aquellos que asocian al tema de la privatización, que aún pudieran generarse dudas en el caso de los fideicomitentes adherentes, que fue algo que dio lugar a muchas discusiones, pero real y efectivamente con la obligación que tiene la fiduciaria de devolver el activo, sacarlo obviamente con la extinción del fideicomiso y volver al Estado, que es el fideicomitente, pero es el fideicomisario también. Aquí hay que entender, ¿no?, el fideicomiso público, pues tiene la misma, vamos a decir, definición del ámbito privado, pero llevado a lo público, con unos elementos, ¿no?, que lo diferencian, que es, bueno, está el Estado, pero hay también una actividad de interés público, que es lo que busca resguardar el fideicomiso. Esa es su finalidad, llevar a cabo, desarrollar una actividad de interés público, de interés general, de interés colectivo, de interés social, como por ejemplo le llama la ley de APP, pero no se limita a hacer un contrato. Yo creo que ahí no deberíamos limitarlo a hacer un contrato. El contrato es parte de esa estructura para llevar a cabo un fideicomiso. Obviamente sería un contrato administrativo, sería un contrato público, porque está el interés público de por medio, pero aquí sí es verdad que cabe eso que los abogados hablan del carácter sui generis de un instituto, de una categoría jurídica. Sí. Los abogados les encanta hablar de eso, ¿no?, del carácter sui generis. Pues si hay un caso donde se puede hablar de esto, del carácter sui generis, es en el fideicomiso público. ¿Por qué? Bueno, por su singularidad, por su excepcionalidad, porque no se puede encasillar como un contrato únicamente, pero tampoco se puede encasillar como una manifestación de la potestad organizatoria de la administración pública. Algunos hablan, por ejemplo, de que es un gran negocio jurídico, o sea, que está dentro del género del negocio jurídico, del cual el contrato es una especie. Y otros hablan de algo como una estructura administrativa, ¿no? Eso es parte, ¿no?, de la muy poca literatura jurídica que hay sobre el tema, porque hay muy poca literatura jurídica debido a que los países de la tradición romano-germánica no conocen esta figura, ¿no? A pesar de ser un instituto del derecho romano, no llegó al Código Civil napoleónico. O sea, no llegó ahí. Nosotros tuvimos un fideicomiso en el Código Civil. En 1940 se introduce una modificación al artículo 895, pero limitado al ámbito sucesoral. Que hay que decir, el fideicomiso sucesoral no se ha podido desarrollar. Y hay unos temas ahí que yo creo que en una legislación pudieran corregirse. El tema de la publicidad, por ejemplo. A nadie le gusta mostrar eso, ¿no? Eso tiene que registrarse, darle publicidad en el registro mercantil. La gente, y el tema del 3%, eso, bueno, en el caso, ¿no?, de Tony le encanta esa idea de que se registre todo allá, pero realmente es muy difícil. Alguien escribió un artículo muy interesante, ahora no recuerdo el nombre del autor, pero era fantástico, ¿no? O sea, el fideicomiso sucesoral de la ley no puede competir contra muchísimas figuras que están, o sea, otras regulaciones de fideicomiso, con el trust, por ejemplo, y las fundaciones, etcétera, pero ya eso es otra ingeniería que en definitiva pues ofrece muchísimo más flexibilidad desde el punto de vista impositivo, regulatorio, etcétera. Pero lo que quiero dejar por sentado, uno, sí, hay un gran consenso, debemos tener un marco regulatorio adecuado, sobre todo que esos temas así, porque alguien
en algún momento me decía, bueno, pero RD Vial no necesitó de eso, e insisto, bueno, RD Vial no está sujeto a una actividad que requiera de títulos habilitantes, como el caso de las telecomunicaciones, como el caso de la generación eléctrica. Pero real y efectivamente sería fantástico que un activo como Punta Catalina pueda ser administrado bajo la figura de un fideicomiso. Obviamente, un fideicomiso ya ahora con una regulación más específica, por ejemplo, pudiera establecerse en el proyecto de ley que excepcionalmente los fideicomisos públicos de esa naturaleza podrán tener un proceso especial de obtención de la habilitación, de la concesión, por ejemplo, y algo muy importante, o sea, eso va a depender del fideicomiso, igual que por ejemplo como el caso de los emprendimientos empresariales del Estado, las directivas europeas, bueno, dicen con relación a esto de las contrataciones públicas, el crédito público, la ley de función pública, miren señores, cuando hablamos de un fideicomiso público que se mete en una actividad sujeto a una autorización previa, pero que participa de un mercado, pues si ese emprendimiento quiere competir en igualdad de condiciones con los otros actores del sistema, pues evidentemente no puede supeditarse a que tenga que cumplir con la ley 340, que tenga que cumplir con la ley de crédito público, que tenga que cumplir con la ley de función pública. Eso es impensable. Y por eso, por ejemplo, la ley de fideicomisos, en el artículo 51, en el párrafo segundo, habla de la naturaleza privada del fideicomiso, de ese fideicomiso de alianzas público-privadas, y de manera expresa excluye el tema del crédito público. Dice de la contratación de préstitos y todo lo relacionado al crédito público, lo excluye. Y eso es una señal muy importante. Y en el caso de la ley de gestión de residuos sólidos, también me gusta esa figura como ha sido regulada en esa ley, porque crea el Consejo de Administración, ya le da una regulación concreta, ¿no?, a ese Consejo de Administración con unas atribuciones claras, que es una manifestación de potestad organizatoria, que también se suma en el caso de los demás fideicomisos con esto del comité técnico, que es un órgano auxiliar que en todos los países donde, por ejemplo en México, que es donde más se ha desarrollado, en una ley de actividad paraestatal, le llaman, no hay una ley, es cierto, no hay una ley de fideicomisos públicos específica, ¿no? Yo no sé si sea necesario tenerla, yo lo que sé es que tiene que haber en algún momento una legislación con rango de ley, ¿no? Entonces, hay un proyecto de ley que crea el CENEFIP, el Centro de Empresas Públicas y de Fideicomisos Públicos. Es un proyecto de ley interesante, me parece que pudiera resolver la cuestión. Sí habrían algunas cosas que habría que diferenciar. Yo creo que hay que sacar, hay que delimitar lo que es una empresa pública de una sociedad comercial de capital público. O sea, no siempre es lo mismo. O sea, hay algunas, por ejemplo, entidades de derecho público, el caso de TET, por ejemplo, la empresa de transmisión eléctrica dominicana. La principal actividad de TET, bueno, gestionar las redes de transmisión, que según la Ley General de Electricidad son un activo estratégico de la nación dominicana. Por eso no hay posibilidad de que los actores privados puedan tener como titularidad, no puedan ejercer un dominio sobre redes de transmisión. Entonces el Estado siempre termina siendo titular, aunque los privados puedan desarrollarla en algunas partes y luego entonces recobrarse, ¿no?, a partir del peaje al que se tiene derecho. Pero ya yo creo que en este momento debemos repensar ese tipo de cosas. Yo no creo que las redes de transmisión sean un tema de seguridad estratégica, ni mucho menos. Eso son cosas que hay que repensar. Pero lo que quiero decir es que esa empresa de transmisión eléctrica dominicana, realmente, aunque sigue siendo un organismo autónomo y por consiguiente una administración pública, pero actúa bajo estándares empresariales. Actúa bajo estándares empresariales. Incluso cuando uno se ve su regulación, además de la Ley de General de Electricidad, en los reglamentos, fueron unos decretos de cuando Hipólito,
que se regula su funcionamiento, pues esas empresas tienen la posibilidad de incursionar hasta en los mercados de capitales, etcétera. O sea, hay mucha flexibilización. En el caso de GEGIT también, que es un generador igual que cualquier otro, ¿no? Que vende su energía a usuarios no regulados sin ningún problema. Pero hay casos como las distribuidoras que fueron concebidas para salirse del rigor del derecho administrativo, del derecho público. Y ahí viene el tema de la huida del derecho administrativo, que es un concepto que yo creo que se ha tergiversado, porque cuando su autor lo desarrolla, en los 70, Gaspar Ariño, es para explicar que si no, una empresa pública no va a poder competir contra, imagínense el Banco de Reserva haciendo licitaciones para competir con el Banco Popular, por ejemplo. Eso sería una locura. Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la fiduciaria es reserva, no se le pueden aplicar esos tecnicismos del derecho público. Y esa es una de las razones por las cuales yo al menos pienso que aplicar la ley 340 a un fideicomiso público, cuando finalmente el que suscribe el contrato es ese señor que está ahí como gestor fiduciario y su fiduciaria, y esas entidades no están sujetas a los controles propios de la administración pública, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas que estamos diciendo, que son verdades dolorosas para quienes no están en ver esto, ¿no?, de manera objetiva. Digo, porque cuando uno habla de eso, bueno, el interés es deshacerse de los controles públicos. Bueno, pero es que si queremos que el Estado se mantenga, muy a pesar de la subsidiariedad, del principio de subsidiariedad, que se mantenga en una actividad empresarial, a pesar de no ser necesario esto, y eso podemos hacer otra peña de eso inclusive, que ahí hay posiciones muy extremas en cuanto al por qué, por ejemplo, tiene que haber un banco, una entidad de intervención pública, pero ya eso son cosas más extremas. Pero si es una cosa o la otra, no podemos tener lo mejor de los dos mundos. Si decidimos que el Estado se quede en un emprendimiento empresarial, pues bueno, tenemos que aceptar que el derecho privado es lo que va a regir ahí. Entonces tenemos que ahí está, no hay control en ese caso. No, hay control. La Cámara de Cuentas puede perfectamente controlar eso, dice el Tribunal Constitucional. En un caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, que es un excelente ejemplo de fondos estatales que se manejan, según el Tribunal Constitucional, está sometido a la Ley General de Acceso a la Información Pública. Ese es el precedente 291-14, que mi amigo Rafael Dixon era abogado. No pudo, ¿no?, ganar ese caso. Pero bueno, pero está bien, ¿no? Hizo lo que pudo. Hizo lo que... No, pero se creó un precedente porque era un caso muy difícil. Realmente, el Tribunal Constitucional, no, lo recuerdo, discutimos mucho eso, él y yo, ¿no? Es un caso complicado. Pero el Tribunal Constitucional, bueno, no quiere decir que la nómina es de acceso público, por ejemplo. No, ahora, bueno, esos fondos que se reciben de terceros, pues sí, pues son de acceso a la información pública, el quehacer limitado, ¿no? Pero en real y efectivamente lo que sí dijo es que la Cámara de Cuentas puede perfectamente auditar eso. Y puede, según el TC, auditar a los concesionarios también, de servicios públicos. O sea, los que gestionan aeropuertos, los que gestionan, qué sé yo, otros activos públicos. O sea, todo eso es perfectamente posible, y eso no quiere decir que haya entonces un descontrol. Hay controles, lo que pasa es que, insisto, no podemos tener lo mejor de los dos mundos. Queremos que el Estado se quede en una actividad y queremos también que se le cumpla la ley 340, que no pueda salirse del tema de la función pública. No, el Estado ahí entonces tiene que dejar que despliegue su actividad de manera igualitaria, como manda la Constitución. La actividad privada y la actividad pública debe hacerse de manera igualitaria. Miren, para el próximo conversatorio vamos a pedir ¿cómo es? Un serrucho para un reloj que vamos a poner acá al frente de los panelistas. Mire, yo creo que en aras de la
En aras de ir a temas que han resultado polémicos y que han generado muchísimo debate y que es bueno que se aclaren porque además tenemos audiencia a través de redes sociales y estamos transmitiendo esta actividad por Facebook, por Instagram, estamos en todas las plataformas. Mucho se ha hablado sobre dos figuras que están dentro de este contrato. Andrés, ¿le puedo llamar contrato? Bien. ¿Le puedo llamar contrato? Bien. La figura, evidentemente, del comité técnico, de la que se ha dicho, es un comité con superpoderes y si se debe o no implementar a un funcionario dentro de ese comité técnico, si esa discusión ustedes consideran tiene algún asidero y si vale la pena que se incorpore a un funcionario o a varios o no lo sé. Y la figura de los fideicomitentes adherentes. Hay quienes dicen que esto distorsiona el mecanismo y que si bien no necesariamente va a pasar a ser una propiedad privada o se va a privatizar, pues genera ruido en la medida en que esos fideicomitentes adherentes empiecen a hacer aportes de capital y el Estado se restrinja de ellos a través de la fiduciaria. Para esto, un minuto. Rápidamente. El comité técnico, como bien decía Rafa al principio, el comité técnico está previsto en la ley y se utiliza en otros países. ¿Qué es lo que el comité técnico es? Es un comité auxiliar de la fiduciaria. El fideicomitente, que es aquel soldado que yo decía que dejaba sus recursos, lo que hace es que dice, bueno, como fiduciaria no tiene la capacidad técnica, que no la debe tener para manejar tal o cual cosa específico, en este caso vamos a poner el ejemplo de Punta Catalina, lo que hace es que delega la operatividad técnica y la supervisión y el manejo del negocio en un comité que tiene capacidad técnica. Y es irónico porque quizás el fideicomiso público que tiene un verdadero comité técnico, de técnicos que saben de eso, es el de Punta Catalina. Quizás no podemos ir a otra discusión para analizar cada uno de ellos, pero es otro tema. Lo que pasa es que la costumbre dio aquí que quienes manejan eso son ministros. El ministro que está para el desarrollo de políticas públicas, pero técnicamente caerle atrás a una turbina no puede. Entonces, el comité técnico es un auxiliar del mandato principal de la fiduciaria, que si se ve el contrato completo de Punta Catalina y se lee completo, no párrafos aislados, no, la fiduciaria nunca delega su principal función, que es administrar como si fuese un padre de familia ese bien que fue delegado a la fiduciaria por el fideicomitante, que es el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, hay que leerlo completo para que se vea que los contratos al final, sea de compra, de alquiler, de financiamiento, lo firma la fiduciaria. Eso no se delega. Lo que pasa es que la operatividad diaria no la puede hacer la fiduciaria, porque se lleva, en el caso de toda la hay casi 1.200 fideicomisos en el país, de diferentes tipos. Entonces, en ese caso, lo que hace la fiduciaria es que supervisa la administración y que se haga correctamente según lo que manda el fideicomitente, que es el que al final del día toma la decisión. Entonces, vuelvo y repito, el comité técnico, en este caso, la particularidad es que por primera vez se ejerce verdaderamente, técnicamente, lo que tiene que ser. O sea, los que están ahí son personas que usted la ve todas y conocen del sistema eléctrico y conocen de lo que están haciendo y estarán dedicados exclusivamente a eso. Porque vuelvo y repito, los ministros, a pesar de que están en los otros fideicomisos, no tienen capacidad técnica, deberían llamársele Consejo de Ministros, que es lo que tiene el comité técnico, que es administrativo de Pedernales, donde hay una especie de un board multisectorial que tiene que ver con eso, pero el día a día no lo llevan los ministros, no tienen ni siquiera el tiempo para llevarlo. El fideicomitente adherente, rápidamente, si quieren, nosotros teníamos hoy, y es importante esta anécdota, un almuerzo con un expositor internacional y estaban los senadores y los diputados, y un senador, el de Pedernales, Dionis Sánchez, la cual me confiere mucho cariño, mucho respeto, comienza a hablar, decir que el fideicomitente adherente, que él está en contra de eso, que él no lo va a conocer, porque el fideicomitente adherente en Punta Catalina es un mecanismo de evasión, etcétera, o que puede ser privatizado, bien. Cuando me para a querer un poco explicar, le digo, bueno,
El problema está en que el fideicomitente adherente, en el único fideicomiso público que no está, es en el de RD Vial. Están en todos. Pero en el único que se ha utilizado eficientemente es, irónicamente, en el de Pedernales, que usted lo apoya. Él dice, sí, ese sí yo lo apoyo. Ah, bueno, pues le explico el fideicomitente adherente. El fideicomitente adherente en Pedernales no es más y nada menos que el Banco de Reserva a través de tenedoras reservas. Y es que ha otorgado el dinero para que se mantenga ese fideicomiso. Y aquí está Sigmund, que no me deja mentir, que lleva eso, que es a través de ese dinero que se puso a través de un fideicomitente adherente. ¿Por qué? Porque Pedernales no tiene el flujo para tomar un préstamo. Entonces necesita de ese aporte de capital que va a tener un retorno con una prima dentro de 5 años. Y para que eso se pueda registrar en los libros, necesita que sea un fideicomitente adherente para que la fiduciaria le otorgue una participación fiduciaria. Esa es la manera que hoy se está manteniendo Pedernales a través de ese fideicomitente adherente. Pero el mismo contrato lo dice bien claro que se puede eliminar cuando quiera. Y al final del día, cualquier tipo de enajenación a través de esa figura o cualquier otra, tiene que pasar por el Congreso porque la Constitución es muy clara, nosotros los abogados manejamos eso bien. La Constitución es muy clara en el artículo 28, donde cualquier enajenación de más de 200 salarios mínimos tiene que pasar por el Congreso. Por lo tanto, está más que claro que el fideicomitente adherente es un mecanismo más de posibilidad de apalancamiento financiero y de gestión de esos activos que no contradiga o que no vaya en contra del mecanismo normal de financiamiento. Es una alternativa más que se puede utilizar y que no. Y que vuelvo y repito, de todos los fideicomisos públicos que están, es la primera vez que se utiliza y en el cual el senador Dionis Sánchez lo apoya, es en el Pedernales, que como todos sabemos, es un fideicomiso bastante particular, con un impacto social y que ha sido el mecanismo que ha salvado este fideicomiso, pero que no necesariamente se utiliza en los demás. Como buenos abogados, nosotros hablamos muy poco, ¿no? Yo voy a hacer uso de la palabra. No, mentira, yo ahí no me considero tanto abogado. Yo creo que a veces el que habla mucho no es tan puntual. Dos elementos fundamentales sobre el comité técnico. Uno. No, para ser puntual. Uno. El primer elemento, el comité técnico no incide ni afecta nada desde el punto de vista práctico. Que yo creo que es importante, en el caso de Punta Catalina, que fue la primera vez que de manera puntual nombraron de manera expresa a esa persona y de ahí se pudo haber generado un tema concreto. Y algunos de ellos evidentemente son grandes técnicos y son funcionarios públicos. O sea, ese cuestionamiento yo creo que es completamente inadecuado. Que sí creo que hay que mejorar, y porque pretendo ser crítico y objetivo desde el punto de vista académico. Yo creo que esos comités, en el caso de Punta Catalina concreto, tiene que tener accountability. Y yo creo que esa parte debe de regularse mejor. O sea, ese comité va a administrar y va a gestionar el activo más importante del país. Pues entonces, si lo hace bien, perfecto. Pero si no lo hace tan bien, ¿cuál va a ser? Es lo mismo que pasa en un consejo de administración en una empresa. Yo creo que esa parte, la regulación debe de quedarla para la persona que asuma esa responsabilidad, que es una gran responsabilidad, sepa los elementos. Y muy rápidamente el fideicomitente adherente, yo creo que Andrés lo explicó claro. O sea, esto es una figura adicional que va a aportar. El hecho de que una persona entre y mañana pueden entrar otros activos y vinculados a Punta Catalina. O sea, no solamente actores privados, o sea, otra planta que se pudo haber generado, o un aporte, una tierra, lo que fuera. O sea, eso es un fideicomitente adherente. Y bien, pueden venir inversores, gestores. Esto es una figura de financiación y de gestión financiera más que cualquier otra cosa. Evidentemente, si entra plata, tiene que buscar el mecanismo de repago de la misma. Es algo muy transparente. O sea, aquí hay igualmente un desconocimiento y una tergiversación de la figura.
El caso ya, Andrés más o menos explicó el tema que yo quería decir, pero quiero abundar en algo al respecto. En el caso de Propedernales, el tema de la unidad técnica y el fideicomitente adherente está muy claro en el sentido de que, como decía Andrés, la única manera en la cual el fideicomiso Propedernales podía iniciar sus operaciones y hacer unas contrataciones que son necesarias para el desarrollo del proyecto era de dos maneras. O el Estado Dominicano hacía un aporte de presupuesto nacional, que es en estos momentos es complejo y es difícil, o buscábamos una figura vinculada a la administración pública, en este caso el Banco del Estado, que hiciera un aporte. Pero el hecho de que se convirtiera como fideicomitente adherente no quiere decir que el Banco de Reserva es dueño de la tierra que ha aportado el Estado Dominicano, sino que simplemente el aporte que hizo, en este caso en numérico, lo que tiene la figura es de buscar la manera de que se le retorne mediante el mecanismo que se estableció y se garantiza a través de esa conformación de fideicomitente adherente. Pero en adición, nosotros en el caso de fideicomisos propedernales tuvimos que ir al Congreso para introducir a tenedor de reservas como fideicomitente adherente. Eso está ahí como una adenda al contrato original del fideicomiso. Es decir, que son los propios congresistas, donde está la representación plural de la sociedad, que determinarán si es válido esa intervención como fideicomitente adherente de un banco del Estado. Yo creo que en el caso de Punta Catalina lo que se ha creado es mucho morbo. Y es por el hecho de que la unidad de gerencia técnica, en este caso la unidad técnica, por primera vez, como decíamos, se designa en tuito persona y no a través de los ministerios ex oficio. Entonces, eso crea en un ambiente político en el cual uno de los elementos que algunos sectores interesados han buscado la manera de desacreditar al gobierno es crear la concepción de que el gobierno es un privatizador, cosa que totalmente alejado de la verdad, porque somos el único gobierno, aquí tengo que tirarla obligatoriamente si no me muero, que revocamos un contrato de herencia público-privada de concesión de la carretera de Samaná, que tenía ya varios periodos de gobierno lacerando las finanzas públicas, y nosotros tuvimos el coraje de rescindir ese contrato. Eso es lo primero. O sea, pero nosotros hemos sido la única gestión que no ha hecho ningún procedimiento de privatización. O sea, la gestión de Leonel Fernández hizo privatizaciones y aquí nada pasó, se revirtieron y bien, seguimos viviendo. Entonces, bajo esa retórica, esa dinámica que se ha querido crear, el tema de la unidad de gerencia técnica, con estos nombres que han querido decir que son empresarios, de una manera u otra se van a quedar con el control, es lo que ha creado el morbo de la gerencia técnica. Pero como decía Rafael, eso no tiene ningún tipo de impacto, no tienen la posibilidad de enajenar absolutamente nada. Creo que el contrato de Punta Catalina, debo admitir, se pueden corregir ciertas cosas, no voy a decir que está totalmente blindado, se pueden corregir ciertas cosas y deben corregirse ciertas cosas para mayor claridad. Y también quiero anunciar o avanzar algo. En el caso de los fideicomitentes adherentes para los fideicomisos públicos, en el proyecto de ley o el anteproyecto que el presidente estará sometiendo el 27 de febrero, se va a establecer de manera precisa que para los casos de los fideicomisos públicos, los fideicomitentes adherentes solamente pueden ser entes públicos, organismos públicos o empresas públicas, para evitar que se pueda pensar que el sector privado va a entrar de manera por la izquierda a un fideicomiso. Bueno, yo pienso que sí. Pero yo creo también que se ha satanizado el tema de la privatización, o sea, o del sector privado. Porque la idea aquí o sea, gracias al sector privado es que nosotros tenemos un sector fuerte en el ámbito de la generación eléctrica. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con esto, de que no se vea de que es malo eso, de que el sector privado, cuando está ejerciendo una actividad bajo concesión, por ejemplo, el tema, insisto, de la Cámara de Comercio, el registro mercantil es una función administrativa, no es un órgano, no es una dependencia. Y se lleva bien, y se lleva bien. O sea, se lleva magníficamente bien. Aquí, de los pocos casos donde hay, por ejemplo, aeropuertos netamente privados y que son exitosos, pues es en el caso de la República Dominicana. O sea, está bien.
no hay que venderlo, yo no creo que haya que venderlo eso como un, vamos a decir, como un logro, ¿no? Pero bueno, el tema, por ejemplo, del comité técnico, sí, yo creo que la primera vez que se nombran personas, porque siempre, como decía Sigmund, eran funcionarios ex oficio, el ministro de Hacienda, que el consultor jurídico, no sé. Bueno, ahora sí se nombran personas que, como bien también dice Andrés, son personas con mucha expertise en el ámbito del sector energético. Y huelga aquí yo creo que hablar de los mismos. El caso, por ejemplo, de los que casi no se conocen. Por ejemplo, Jorge Reynoso, que fue superintendente de electricidad en el gobierno de Hipólito Mejía, pero que actualmente es el director ejecutivo de la Comisión de Liquidación de la CDE. Entonces, no sé, yo creo que el caso de Celso Barrancini, que fue vicepresidente ejecutivo de la CDE, fue también en un momento presidente del Consejo de Administración de Edesur, también, y bueno. Entonces, ahora bien, el comité técnico no administra, o sea, el comité técnico lo que hace es emitir, auxiliar al fideicomitente en las instrucciones que ha de dar a quien en definitiva va a ejecutar la instrucción, que es la fiduciaria. Pero, en definitiva, se crea una estructura, o sea, porque el comité técnico tiene que tener entonces una unidad de gerencia. También está contemplado en el contrato un OIM, o sea, una operación que se va a contratar producto de una licitación pública también. Es decir, no es un tema que se limita a un comité técnico. O sea, hay detrás de todo eso un andamiaje, una estructura legal amplia que va a acompañar al comité técnico. Entonces, es una forma también de ver que sí, que hay una parte de organización administrativa aquí, pues, importante. El caso del fideicomitente adherente, pues sí, el problema es que no se entendió a veces que el fideicomitente adherente bien pudiera ser una entidad de derecho público. Entonces, de ahí, pues, hablar de privatización no tenía ningún sentido. Ahora me entero, ¿no?, por lo que el buen amigo Sigmund dice, bueno, se va a limitar el fideicomitente adherente, y yo creo que está bien eso. Yo en lo particular creo que la figura del fideicomitente adherente a lo mejor podía limitarse cuántos o hasta qué punto pudiera aceptarse inversión a través del fideicomitente adherente, porque también hay que decirlo, por ejemplo, esas manifestaciones empresariales estatales, pues también precisan de financiamientos, y eso es un mecanismo de financiamiento que bien se puede hacer a través del grupo Reservas. Entonces, en definitiva, sí, el tema del fideicomitente adherente bien pudiera quizás mejorarse. Cuando uno ve el contrato de Punta Catalina, que uno lo analiza, o sea, el contrato no es malo. O sea, hay algunos puntos muy mínimos relacionados al contrato que, bueno, pues precisan de una revisión. El caso del fideicomitente adherente es uno, pero como bien dice Andrés, se puede eliminar en cualquier momento. O sea, el fideicomitente, en este caso el Estado Dominicano, a través del comité técnico, puede disponer la eliminación, pura y simplemente, que no hayan fideicomitentes adherentes. Entonces, después de ahí, bueno, ¿cuáles son los otros aspectos que pudieran señalarse, ¿no?, del contrato? Que si se designaron a las personas antes de firmar el contrato, pero bueno, gran cosa, vamos, quítenle eso y pónganlo a través de un decreto. Eso en sí no es lo malo. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Yo lo que creo que sí. Ahora, los otros temas, un marco legal para el tema de las habilitaciones, para esa actividad en específico, y entender que sí, que con una ley pues va a haber más seguridad jurídica, ¿no?, de que va a haber más reglas de juego más claras, y yo creo que sí, que eso es indudable, que en lo cual pudiera mejorarse en la parte del comité técnico, llevarlo como por ejemplo en otros países donde, y el caso de la ley de residuos sólidos, la ley 225
-20 hay un excelente ejemplo ahí de lo que es una especie de consejo de administración, que no le llama comité técnico, pero en esencia es lo mismo, ¿no? En esencia es lo mismo. Bueno, tenemos como 1 hora y 10 minutos desde que iniciamos. Creo que es buen momento de que abramos el micrófono para que ustedes también participen. Ya tengo una mano por acá. Julio. Ok, bueno, arranco con Julio Peña, que está... Era hacer 3 puntualizaciones, producto de la experiencia que nosotros tuvimos manejando la dirección presidencial de fideicomiso, es 3 puntos. 1, el criterio que tienen los especialistas en finanzas públicas es que como el fideicomiso, la fiduciaria se entiende que es del Estado, el fideicomitente y el fideicomisario, por eso es que tienen el tema de que el criterio de que es deuda pública, aunque yo no comparto eso. Lo otro es que nosotros hicimos una consulta al órgano rector sobre lo que está hablando Manuel, si el fideicomiso público tenía que ser bajo la modalidad de la ley 340, y recibimos esa consulta de la Dirección General de Contrataciones Públicas que no le aplicaba la 340. Lo hicimos por el mismo criterio, salvo que como es un contrato, hay fideicomiso, creo que si mal no recuerdo, el de residuos sólidos, sí lo estipula la propia ley que tiene que ir para la 340, que eso es otro caso. Y en cuanto a la satanización del comité técnico que estamos hablando ahora, que como tú bien dices, Manuel, es un consejo de administración, vamos a decir, lo que evita es que el que está gerenciando el fideicomiso pueda hacer lo que le dé la gana. O sea, en el caso de Punta Catalina, que tiene un administrador, el administrador tiene, vamos a decir, la rienda suelta. Mientras que con un comité técnico, todo lo que haga, lo tiene que validar el comité técnico. En el caso de que nosotros manejamos Ciudad Juan Bosch, conjuntamente con el amigo Andrés, se tomaban las decisiones en la unidad de gerencia y esa unidad de gerencia tenía que presentárselo al comité técnico, que como dice Simón, eran cargos ex oficio con las instituciones que tenían que ver con el sector construcción, entiéndase obra pública, el INVI y la parte de Hacienda, que si no iba el titular mandaba una persona afín al especialista. La única queja que tenían esa gente era que no recibían dieta por participar en esa labor, que de la verdad era bastante, le decía yo que eso era parte del trabajo que le correspondía. Y después de eso, después de decidido en ese comité técnico, entiéndase hasta la contratación de un abogado, la contratación de auditoría, de auditores, venta de un lote, de cualquier situación, todo eso tenía que ser aprobado por un comité fiduciario. O sea, tenía 2 instancias, vamos a decir 2 consejos, un consejo de administración del consejo de administración. O sea, eso es lo que hace, en vez de ver... Desde el momento de identificar la ley, el instrumento a través del cual implementar las alianzas público-privado, se dijo preferiblemente un fideicomiso. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el año 2020, generó discusión de que, bueno, pero ¿por qué tú lo vas a atar a un fideicomiso si hay otras figuras? Y quizás para complacer esa duda se dijo preferiblemente un fideicomiso. Mientras más mente yo le doy todavía al día de hoy, yo no veo otra figura a través de la cual implementar una alianza público-privada que no sea a través de un fideicomiso. Entonces, habiendo dicho todo eso y sin entrar porque evidentemente es un tema que tiene también connotaciones políticas, yo lo que creo es que una conclusión muy preliminar es la necesidad de reivindicar la figura del fideicomiso, no solamente por lo que se está discutiendo ahora, sino por lo que viene por delante. Si nosotros tenemos una línea de proyectos que pueden ser objeto de inversión público-privada e inclusive la participación privada en muchas otras modalidades, y satanizamos innecesariamente y sin un fundamento legal la figura del fideicomiso, lo que estamos es afectando a futuro el favorable clima de inversión que nosotros tenemos en la República Dominicana. Adelante. Apuntando lo que comenta César, yo creo que también hay que quitar
fantasmas que hay en la mente. O sea, señores, nosotros necesitamos la colaboración pública y privada. O sea, nosotros no hay forma de salir de ser un país emergente si no hay una colaboración conjunta sin ese diatriba de buena fe entre el sector público y privado. Para nosotros salir no solamente de la crisis que tenemos, etcétera, etcétera, para seguir evolucionando como sociedad necesitamos que estos dos sectores se entiendan y que ninguno ni otro vaya a buscar, digo, cada quien tiene intereses, pero lo que quiero decir es que hay que sentarse a definir proyectos y estos dos elementos que están aquí hoy, la fiduciaria y las alianzas público-privadas, son los dos actores fundamentales de ese cambio paradigmático, porque como bien señalaba César, tuvimos un Estado empresario, cambiamos al Estado subsidiario a raíz de la Constitución del 2010, antes de eso no lo teníamos. Y después ahora parecería que queremos volver a un Estado empresarial. Entonces, como sociedad tenemos que estar claros que tenemos una unión y además el sector privado siempre ha estado vinculado en el quehacer y en la colaboración pública, porque todas las obras son hechas por el sector privado, vamos a estar claros. Sí, lo hacen a través de una contratación, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que romper eso. Colaboración, transparencia, buena fe en las negociaciones. O sea, en la colaboración y estos acuerdos, estos contratos, transparencia, regulación, eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que empujar y enfocar para que de verdad y efectivamente haya una transformación en nuestra sociedad. ¿Alguna otra pregunta? Allá, caballero. Buenas noches. Héctor Bretón, promotor y constructor de vivienda. Ya me bromé ya. Habló el abogado. Hermano Martín. Yo tengo una pregunta para Andrés, pero antes de eso yo quiero primero, en 5 minutos, expresar un gran dolor que a nosotros nos da de que se esté hablando del fideicomiso, hasta se ponga en duda los beneficios del fideicomiso. Vemos como pena de que se lleve un tema que es muy, muy favorable al país, se haya convertido en un tema político, puramente por tema de interés político. Y sí, bueno, se ve que tenemos que educar más sobre el fideicomiso. Realmente vivienda de bajo costo se ha construido más de 80.000 ya viviendo. Hay aprobadas más de 120.000. Y si ponemos 80.000 viviendas que se ha construido gracias a la figura del fideicomiso, porque sin ella no tuviéramos el incentivo del ITEVI, no tuviéramos los bonos tierra, etcétera. Pues esos 80.000 viviendas, ahora mismo el último censo se considera 3.9 personas por familia. En ese extracto social estamos hablando de 5 por lo menos. Entonces estamos hablando que ahora mismo hay más de 400.000 personas que viven en una vivienda gracias a esta ley, gracias a todo lo que se hace. Yo que he trabajado en fideicomiso, tanto público, privado como privado nada más, he construido locales comerciales, he construido viviendas de bajo costo. Fideicomiso es transparencia. Simplemente, fideicomiso es transparencia. Eso de los comités técnicos, eso es transparencia. Eso es que no es una persona que va a tomar la decisión, sino que son varios y que se comprometen legalmente con la decisión que tome. O sea, no es solamente una persona que lo está tomando. O sea, que realmente para nosotros, que trabajamos mucho en esa ley, la ley del fideicomiso tenía años, el sector financiero, por empujarla, pero hasta que unos genios, principalmente del VHD, no se le ocurrió manejarlo para llevarlo al tema también de incentivo a la vivienda, no hubo ese empuje que todos quisimos la ley y salió rápidamente y los reglamentos muy rápido. Y la pregunta que quiero hacer simplemente a Andrés es, Andrés, cuando tenemos un fideicomitente, que puede ser fideicomitente adherente, pero le llamamos un fideicomitente de inversionista que invierte en un proyecto de nosotros, él toma riesgo. La empresa está tomando riesgo, persona física. Si no va bien, pues tú ganas, si no, pues tú perdiste. En este caso, que ojalá yo pueda haber leído ese contrato, pero el tiempo no me da, los fideicomitentes adherentes en Punta Catalina invierten, pero ¿quién respalda esa inversión? O sea, ellos invierten y si a Punta Catalina le va bien, gana dinero, y si le va mal,
perdieron o hay un respaldo? ¿Hay algún sitio que diga, bueno, si no me recupera mi dinero, tienen que venderse Punta Catalina y pagarme lo que me deben? Muy buena pregunta. Mira, vamos a partir de lo siguiente. Como no se puede enajenar el bien, imaginémonos que sea el de Punta Catalina, ¿no? Y haya necesidad de un fideicomitente adherente, que no la hay. No la hay ahora porque lo que más se puede hacer es, si en el caso de querer expandir el activo, solamente hay que hacer una oferta pública y con los flujos futuros se financia hasta $300 millones. Nadie va a invertir en una planta que sobre todo es una planta de carbón, que es muy difícil. Entonces, primero no se puede poner en garantía porque hay que pasar por el Congreso. Entonces, se financia sobre la base del flujo futuro. Y el riesgo está implícito a esos flujos futuros, como en el caso de la programación que hicimos con RDVial. Nosotros hicimos una colocación el día 3 de diciembre, donde en 2 horas se pudo colocar a 15 años, que nunca se había colocado en el país a 15 años, ni siquiera el Ministerio de Hacienda lo había hecho, al 9.25. Ha sido la colocación más exitosa sin tener aval del gobierno. ¿En base a qué? A la confianza que se tiene en el fideicomiso de RDVial y a esos flujos futuros, porque la carretera no se financió. Entonces, el que está invirtiendo, en este caso en bonos de RDVial, invierte sobre la base de esos flujos. Si mañana pasa una eventualidad y no hay flujo, imaginémonos que, y Dios no lo quiera, que haya una pandemia por 10 años, el que invirtió a eso tiene el riesgo implícito en eso. Hace un cálculo y dice, bueno, a pesar de la pandemia, en el 2020, RDVial tuvo beneficios. Entonces, si uno proyecta eso en el largo plazo, encuentra que las clasificadoras de riesgo le dan una clasificación de riesgo a RDVial, al fideicomiso de RDVial, de AA+. Y el país tiene BB-. Entonces, el fideicomiso genera mucho más confianza que el mismo presupuesto nacional. Entonces, partiendo sobre esa base, respondiendo a tu pregunta, el fideicomitente adherente estará sujeto a los flujos, no al bien. Primero, porque ese bien no se puede pasar. Y segundo, porque esa planta, señores, no vale. Imaginémonos que costó 2.500 millones, que fue verdad. Vamos a imaginarnos eso. Hoy en día, hacer esa misma cantidad de megavatios cuesta menos que la mitad. Entonces, la gente lo que va a invertir es en esos flujos de ese PPA, de ese contrato que en el largo plazo genera ese rendimiento. Entonces, tu pregunta es válida porque lo que hace es, el riesgo está implícito en la generación futura de esos flujos, no en el activo subyacente. Bien. Tenemos otra pregunta. Señor Iván. El instrumento que el inversionista quiere adquirir, por ejemplo, cuando ya esté funcionando, entonces yo digo, bueno, yo quiero invertir 2 millones, lo que sea. Son bonos, usted acaba de decir. Bonos. Entonces, si se establece ahí en el adherente cuáles son los instrumentos, si son de pasivo, nunca va a pasar a ser propiedad de la persona, porque como es sobre los flujos, no es sobre el patrimonio. Entonces, el patrimonio no está definido, porque en términos de lo que es el fideicomiso, no se está hablando de una empresa, que reitero, por acción o una anónima. Entonces, es definir bien dónde está el pasivo y dónde está el patrimonio. Es que los bonos no son fideicomitentes. No, pero son instrumentos de financiamiento. Entonces, pero no le da derecho de propiedad, no son acciones ni comunes ni preferidas. Gracias, señor Iván. Tenemos espacio para una sola pregunta más antes de concluir. Adelante. Pero No, bueno. No, si es Fabricio, no. Fabricio. Nada, buenas noches. Agradeciendo a todas estas mentes iluminadas en la materia. Yo voy a hablar del punto de vista económico, nunca jurídico. Quizá un poco para contextualizar el tema y apoyándome con lo que dijo Andrés, ¿verdad? Con quien tengo más vinculación profesional, no es abogado tampoco, en el tema. Es lo siguiente. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, este es un instrumento que los gobiernos están casi obligados a utilizarlo, porque es la única garantía de desarrollar infraestructura pública en el largo plazo,
sin que necesariamente esa infraestructura pública nueva implique ser catalogada como deuda pública. Entonces, los países como el nuestro, con baja presión tributaria, que tienen que destinar una parte importante a gasto corriente, cada día más el gasto de capital o la inversión pública se está haciendo más pequeña. Entonces, el tema de los fideicomisos, que a mí me gusta decir, yo no soy abogado, yo digo, fideicomisos que utilizan bienes o propiedad pública, porque así fue que me lo enseñaron, yo no tengo la capacidad de verlo más allá. Y obviamente, en este país, como en cualquiera, hay una cartera de proyectos de infraestructura que cuando tú lo evalúas van en negativo porque no son atractivos al sector privado. Sin embargo, como tenemos inversionistas institucionales, le hacen los fondos de pensiones y la compañía de seguros, ellos tienen la necesidad de calzar sus activos con sus pasivos que están en largo plazo. Y por eso, el hábitat natural donde ellos van a invertir en este tipo de proyectos de infraestructura pública o privada de largo plazo. Y por eso cuando la gente se queja de que la cartera de las AFP está muy concentrada en títulos del Banco Central y de Hacienda, esta es una oportunidad para diversificar esa cartera de los inversionistas institucionales. Entonces tengo el temor de que por tanto arreglar al niño le terminemos sacando un ojo. Tengo miedo con la ley que van a depositar el 27, porque podría desnaturalizar el criterio del fideicomiso. El fideicomiso es una figura de carácter privado, señores, y privado ha sido siempre. Y yo sé que hay que tener criterio, conceptos. Sé que no es lo mismo un fideicomiso de infraestructura que de administración como el que va a ser el de Punta Catalina, y eso es lo que ha metido mucho ruido. No por el fideicomiso de administración, sino por la triste historia del sector eléctrico en el país, que lo arrastra a Punta Catalina. Entonces, que el prejuicio no termine distorsionando el espíritu del fideicomiso. Le voy a pedir eso, por favor, porque ahí sí vamos a cerrar la oportunidad de desarrollar infraestructura pública tan necesaria en el largo plazo. Ese es mi temor. Bien. Señor Bretón. Bueno, yo para acabar, yo diría, quiero hablar en nombre de todos, felicitarlos a los 4 ponentes y a la moderadora. En el caso mío muy particular, yo me siento muy cómodo porque Andresito Van der Horst, amigo del colegio viejo que me podía, era de mi misma aula y compañero de equipo de béisbol. Y los demás ponentes, orgullosamente, han sido alumnos míos y evidentemente han progresado mucho más que el vetusto profesor. Y para poner una última anécdota, se ha bromeado mucho con la intervención del presidente en el programa de radio en España, cuando el señor presidente, mi presidente, señaló que el fideicomiso no era un contrato, pero nadie más que él lo puede decir, porque el que firma el contrato por fideicomitente es la CDE, un funcionario que él designó y que representa al Estado. El que firma como fiduciario es la fiduciaria Banreserva, un funcionario que está bajo su orden y que está al servicio del Estado, y el beneficiario somos todos nosotros, que es el pueblo dominicano. Por tanto, más que un contrato donde hay varias partes, varios intereses, hay una sola voluntad. Y por eso fue que este mismo fideicomiso comenzó con una sola voluntad, y el presidente, por un decreto, que decidió que Punta Catalina se hiciera a través de un fideicomiso. Por eso él válidamente puede decir que no es un contrato. Bien. Apuntamos ahí. Sí. Bueno, caballeros, no sé si ustedes tengan algo más que decir. Pues de mi parte, solamente agradecerles. Para mí ha sido un honor, un placer agradecerles a todos los que nos han acompañado durante esta tarde. Aplauso para ustedes, caballeros. Que tengan feliz noche. Yo creo que esta va a ser una de las primeras actividades. Me han dicho que se llama la silla verde. Yo no quiero saber nada de sillas. Las sillas tienen un mal. Entonces,
Pero bueno, si es para dialogar, bien. ¿Tú crees? Entonces, bienvenida sea. Que tengan feliz noche. Muchísimas gracias. Bye bye.